Un millonario pierde su anillo de compromiso, que acaba en manos de una joven vendedora. Cuando él la busca, acaban descubriendo una conexión inesperada. La vida de Eduardo Montes siempre había estado rodeada de lujo y comodidad. Desde su infancia, había disfrutado de los privilegios que el dinero podía comprar: una educación en las mejores escuelas, viajes alrededor del mundo y una carrera exitosa que lo había catapultado al estatus de millonario antes de cumplir los 30. Ahora, a los 40, estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida para siempre: comprometerse con Mariana, la mujer con la que había compartido los últimos 3 años de su vida. El anillo que había elegido para pedirle matrimonio era una pieza única, diseñada especialmente para ella. Era un anillo de diamantes que brillaba con una intensidad que reflejaba el amor que sentía por Mariana. Sin embargo, este símbolo de su amor estaba a punto de convertirse en el eje de una serie de eventos que Eduardo jamás habría imaginado. Ese día, Eduardo decidió hacer una parada en una tienda de departamentos antes de ir a su oficina. Tenía que recoger unos documentos y, al mismo tiempo, comprar un regalo para su madre. Mientras caminaba por los pasillos de la tienda, su mente estaba en otro lugar, pensando en cómo haría la propuesta esa misma noche. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta cuando el anillo, guardado en el bolsillo de su abrigo, cayó al suelo sin que lo notara. El anillo rodó unos metros antes de detenerse, cerca del mostrador donde Sofía trabajaba. Sofía era una joven de 25 años que llevaba 2 años trabajando en esa tienda para poder pagar sus estudios de diseño gráfico. A diferencia de Eduardo, su vida no estaba llena de lujos, pero siempre se había esforzado por mantener una actitud positiva y aprovechar al máximo lo que tenía. Esa mañana, mientras organizaba los productos en su mostrador, algo brillante llamó su atención. Era un anillo, pero no uno cualquiera. Era un anillo de diamantes que parecía valer más de lo que ella ganaba en un año. Sofía lo recogió con cuidado, preguntándose a quién podría pertenecer. Decidió guardarlo en un lugar seguro mientras esperaba que alguien lo reclamara. Aunque sabía que podría ser una oportunidad para mejorar su situación económica, su integridad no le permitía siquiera considerar quedarse con él. Sabía que alguien debía estar buscándolo desesperadamente. Mientras tanto, Eduardo continuó con sus compras sin darse cuenta de la pérdida. Fue solo cuando llegó a su oficina que notó la ausencia del anillo. El pánico lo invadió. Revisó cada bolsillo, cada compartimento de su maletín, pero el anillo no estaba en ninguna parte. Un sudor frío recorrió su frente mientras trataba de recordar la última vez que lo había visto. La tienda de departamentos era la única posibilidad. Sin perder un segundo, se apresuró a regresar. Si te ha gustado este capítulo y quieres saber qué sucederá con el anillo perdido de Eduardo, no olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo. Eduardo llegó a la tienda de departamentos con el corazón acelerado y la mente nublada por la preocupación. La idea de perder el anillo que representaba su compromiso con Mariana lo llenaba de ansiedad. Mientras entraba apresuradamente, sus ojos se movían de un lado a otro, buscando algún rastro del anillo o alguna señal que indicara que alguien lo había encontrado. Se dirigió de inmediato al mostrador de atención al cliente, donde una joven le recibió con una sonrisa profesional. Eduardo, con la voz cargada de urgencia, le explicó la situación y le preguntó si alguien había entregado un anillo perdido. La joven revisó los objetos perdidos del día, pero no había nada que coincidiera con la descripción del anillo. No, señor, no hemos recibido ningún anillo hoy, le informó con cortesía, aunque su respuesta cayó como un balde de agua fría sobre Eduardo. Desesperado, decidió recorrer la tienda por su cuenta, esperando encontrarlo en el mismo lugar donde había estado antes. Caminó por los pasillos, mirando al suelo con la esperanza de que el anillo estuviera ahí, esperándolo. Pasó por las secciones de ropa, accesorios y perfumería, sin éxito. Cada paso que daba aumentaba su desesperación. Finalmente, regresó al área donde había hecho sus compras esa mañana, cerca del mostrador de Sofía. Eduardo se detuvo un momento, tratando de recordar con precisión sus movimientos más temprano. Estaba a punto de darse por vencido cuando vio a Sofía atendiendo a unos clientes. Con una mezcla de esperanza y nerviosismo, se acercó a ella. «Disculpa, estoy buscando un anillo que se me cayó esta mañana», dijo Eduardo, tratando de mantener la calma. «Es un anillo de diamantes, muy importante para mí. ¿Por casualidad lo has visto o alguien lo ha entregado?» Sofia lo miró por un instante, recordando inmediatamente el anillo que había encontrado. «Creo que sé de qué anillo hablas», respondió con una sonrisa tranquila. «Lo encontré hace unas horas. Lo guardé en un lugar seguro mientras esperaba que alguien lo reclamara». El alivio que Eduardo sintió fue inmenso. «Gracias a Dios»,
exclamó, sin poder ocultar su alegría. No sabes cuánto significa ese anillo para mí. Sofía asintió y se dirigió a la parte trasera del mostrador, donde había guardado el anillo en una pequeña caja de seguridad. Lo sacó con cuidado y se lo entregó a Eduardo. Aquí está. Me alegra que lo hayas encontrado, dijo con sinceridad. Eduardo tomó el anillo con manos temblorosas, observando cómo los diamantes brillaban bajo las luces de la tienda. No sé cómo agradecerte, dijo, todavía conmovido por el gesto de Sofía. Por favor, déjame compensarte de alguna manera. Sofía negó con la cabeza. No es necesario. Simplemente me alegra que lo hayas recuperado. Pero Eduardo, acostumbrado a resolver las cosas con dinero, insistió en darle una recompensa. Sacó su billetera y comenzó a sacar varios billetes, pero Sofía lo detuvo suavemente. De verdad, no es necesario, repitió con una sonrisa. Eduardo quedó sorprendido. Estaba acostumbrado a que la gente aceptara su dinero sin dudar, pero esta joven parecía diferente. Bueno, al menos permíteme invitarte a un café, como agradecimiento, propuso, sin saber realmente por qué insistía. Sofía dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Está bien, supongo que un café no hace daño, dijo, aún con una leve sonrisa. Era un gesto sencillo, pero en el fondo sentía curiosidad por saber más sobre este hombre que parecía tan diferente de los clientes habituales. Mientras Eduardo y Sofía se dirigían a una pequeña cafetería cercana, ambos se preguntaban en silencio qué sorpresas les aguardaba este inesperado encuentro. El ambiente de la cafetería era cálido y acogedor, un contraste con la frenética actividad de la tienda de departamentos. Sofía y Eduardo se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver el bullicio de la ciudad mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. El silencio entre ellos era cómodo, pero también estaba cargado de una extraña mezcla de curiosidad y reserva. Gracias nuevamente por devolverme el anillo, dijo Eduardo, rompiendo el silencio mientras revolvía su café con una cuchara. No sé qué habría hecho si no lo hubiera recuperado. Es más que un simple anillo para mí. Sofía sonrió con suavidad, tomando un sorbo de su té. Entiendo. Se nota que es importante para ti. Es para alguien especial. Eduardo asintió, mirando el anillo que ahora estaba guardado en su bolsillo. Sí, es para mi novia, Mariana. Planeo pedirle matrimonio esta noche. Mientras pronunciaba esas palabras, sintió una pequeña punzada de duda que lo sorprendió. Quiero que este momento sea perfecto. Debe ser emocionante, comentó Sofía, aunque había notado la leve vacilación en la voz de Eduardo. Han estado juntos mucho tiempo. Sí, casi 3 años, respondió Eduardo, tratando de sonar más convencido de lo que realmente se sentía en ese momento. Mariana es increíble, y creo que es hora de dar el siguiente paso. Sofía asintió lentamente, percibiendo la inquietud que Eduardo trataba de ocultar. ¿Y tú? ¿Estás lista para ese paso?, preguntó, sorprendida por su propia audacia al hacer una pregunta tan personal. Eduardo la miró a los ojos, sorprendido por la franqueza de su pregunta. Por un momento, consideró dar una respuesta automática, algo que solía hacer en conversaciones superficiales, pero algo en la mirada sincera de Sofía lo hizo ser honesto. Es difícil de explicar, dijo finalmente. Mariana es todo lo que cualquiera podría desear, pero a veces me pregunto si lo estoy haciendo por las razones correctas o simplemente porque es lo que se espera que haga. Sofía escuchó en silencio, sintiendo una inesperada conexión con este hombre que, hasta hace unas horas, era solo un cliente más en la tienda. Supongo que esas dudas son normales, dijo suavemente. Pero si hay algo que he aprendido en la vida, es que lo que realmente importa es lo que uno siente en el corazón, no lo que los demás esperan de nosotros. Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Eduardo. Por alguna razón, se sentía más cómodo compartiendo sus pensamientos con ella que con cualquier otra persona. Había algo en su simplicidad y honestidad que lo hacía sentirse comprendido, algo que no experimentaba con frecuencia en su mundo de lujos y expectativas sociales. La conversación continuó, fluyendo de manera natural. Eduardo habló un poco más sobre su vida, aunque sin entrar en demasiados detalles personales, y Sofía compartió algunas historias sobre su trabajo y sus estudios. A medida que hablaban, Eduardo se sorprendió al descubrir cuánto disfrutaba de la compañía de Sofía. Había algo refrescante en su perspectiva sobre la vida, algo que le hacía cuestionar las prioridades que había mantenido hasta entonces. Debo admitir que nunca he conocido a alguien como tú, dijo Eduardo, sonriendo de manera genuina por primera vez en lo que parecía mucho tiempo. Eres diferente.
Sophia rio ligeramente, sintiendo un calor en sus mejillas por el completo inesperado. Bueno, no sé si eso es algo bueno o malo, pero gracias, respondió con humildad. Eduardo negó con la cabeza, manteniendo la sonrisa. Es algo muy bueno, afirmó, y luego miró su reloj, notando que el tiempo había pasado volando. Debería irme. Tengo que prepararme para esta noche. Sofía asintió, dándose cuenta de que no quería que la conversación terminara, aunque sabía que era lo mejor. Claro, espero que todo salga bien, dijo sinceramente. Y, de nuevo, fue un placer poder ayudarte. El placer fue mío, respondió Eduardo mientras se levantaba. ¿Te importaría si te llamo alguna vez para tomar otro café? Solo como amigos, por supuesto. Sofía dudó por un momento, pero finalmente sonrió y asintió. Me encantaría. Eduardo le dio las gracias una vez más y se despidió, saliendo de la cafetería con una extraña sensación de ligereza. A medida que caminaba hacia su auto, no podía evitar pensar en lo fácil que había sido hablar con Sofía, y en cómo esa breve conversación había dejado una huella en él. Por otro lado, Sofía se quedó en la cafetería por un momento, mirando por la ventana y reflexionando sobre la extraña conexión que había sentido con Eduardo. Había algo en el que la intrigaba, algo que no podía definir con claridad, pero que la hacía sentir que ese no sería su último encuentro. Después de su encuentro en la cafetería, Eduardo no podía dejar de pensar en Sofía. A pesar de que estaba a punto de comprometerse con Mariana, la conversación que había tenido con Sofía había dejado una impresión duradera en él. Había algo en su manera de ver la vida, su honestidad y sencillez, que lo había cautivado de una manera que no esperaba. Esa noche, Eduardo se preparó para hacer la propuesta de matrimonio a Mariana. Había organizado una cena elegante en su ático, con velas, música suave y una vista panorámica de la ciudad. Todo estaba perfectamente planeado para crear un momento inolvidable. Sin embargo, mientras se miraba en el espejo ajustando su corbata, su mente volvía a la charla que había tenido con Sofía. Se preguntaba por qué seguía pensando en ella, incluso en un momento tan crucial. Mariana llegó, radiante como siempre, y la cena comenzó. Conversaron sobre cosas triviales, y aunque todo parecía estar bien, Eduardo notó una desconexión que nunca antes había sentido. Cuando finalmente llegó el momento de arrodillarse y sacar el anillo, algo en su interior lo detuvo por un breve instante. Sin embargo, siguió adelante y le pidió matrimonio. Mariana, emocionada, aceptó de inmediato, y el alivio y la alegría que esperaba sentir no llegaron. En su lugar, una sensación de inquietud lo invadió. A pesar de que todo había salido según lo planeado, no podía sacarse de la cabeza la pregunta que Sofía le había hecho. ¿Estás listo para este paso? Los días siguientes pasaron en una especie de niebla para Eduardo. Cumplía con sus responsabilidades, seguía con los preparativos para la boda, pero su mente volvía constantemente a esa breve conversación en la cafetería. Decidió que tenía que verla de nuevo, aunque fuera solo para despejar su mente. Una semana después, Eduardo volvió a la tienda de departamentos. Fingió que necesitaba comprar algo más, pero en realidad, su único propósito era encontrar a Sofía. Después de dar unas vueltas por la tienda, la vio atendiendo a unos clientes y esperó pacientemente hasta que terminó. Cuando ella lo vio, una mezcla de sorpresa y alegría cruzó su rostro. «Eduardo, ¿qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa. «Necesitaba comprar unas cosas», mintió Eduardo, antes de cambiar de tema rápidamente. «En realidad, quería ver si te gustaría tomar otro café». Sofía lo miró con curiosidad. Había algo diferente en él, una especie de tensión que no había visto antes. «Claro, pero esta vez invito yo», bromeó. Poco después, estaban de nuevo en la misma cafetería, esta vez con un poco más de confianza entre ellos. La conversación fluyó con naturalidad, hablando de sus vidas, de sus sueños y de las decisiones que los habían llevado hasta ese momento. Eduardo se dio cuenta de que había algo terapéutico en hablar con Sofía, como si pudiera ser completamente honesto con ella sin temor a ser juzgado. «¿Y qué tal fue la propuesta?», preguntó Sofía en un momento dado, con una sonrisa curiosa. Eduardo vaciló por un segundo antes de responder. «Salió bien», Mariana dijo que sí. Dijo, pero no pudo evitar que su voz sonara un poco apagada. «Pero no sé por qué, no me siento tan emocionado como esperaba». Sofía lo observó en silencio por un momento antes de hablar. «A veces, las cosas no son como las imaginamos. Tal vez necesitas tiempo para adaptarte a la idea». «Tal vez», murmuró Eduardo, pero sabía que había algo más. Sin embargo,
no estaba listo para enfrentarlo aún. Durante esa conversación, Eduardo comenzó a ver a Sofía bajo una nueva luz. No solo era alguien con quien podía hablar de sus preocupaciones, sino que también empezaba a admirarla por su fuerza y su capacidad de enfrentar la vida con una actitud tan positiva a pesar de los desafíos que enfrentaba. La conexión entre ellos se hacía más fuerte con cada palabra que intercambiaban, y Eduardo se encontraba deseando más tiempo en su compañía. A medida que los días pasaban, Eduardo y Sofía comenzaron a encontrarse con más frecuencia. Al principio, eran encuentros casuales, pero poco a poco se fueron volviendo intencionales. Eduardo encontraba consuelo en la presencia de Sofía, mientras que ella, aunque al principio estaba sorprendida por el interés de Eduardo, comenzó a disfrutar de su compañía. Para Eduardo, estos encuentros se convirtieron en un escape de su vida llena de obligaciones y expectativas. Con Sofía, podía ser el mismo, sin la necesidad de mantener la fachada del exitoso empresario que todos esperaban que fuera. Sin embargo, con cada encuentro, la inquietud sobre su compromiso con Mariana crecía, y sabía que no podría ignorarla por mucho más tiempo. Con cada encuentro, la relación entre Eduardo y Sofía se fue fortaleciendo de manera sutil pero firme. Eduardo comenzó a notar cosas sobre Sofía que lo intrigaban aún más: su pasión por el diseño gráfico, su amor por la fotografía, y su forma de ver la vida con una mezcla de realismo y esperanza que le parecía refrescante. Pero sobre todo, lo que más lo sorprendía era la naturalidad con la que ella lo trataba, sin importarle su estatus o su dinero. Un día, durante uno de sus habituales cafés, la conversación tomó un giro inesperado. Eduardo le preguntó a Sofía sobre su familia, algo que hasta ese momento no había surgido en sus charlas. «Mi familia no es muy grande», comenzó Sofía, con una sonrisa melancólica. «Mi madre murió cuando yo era pequeña, y mi padre, bueno, no he sabido de él desde hace muchos años. Básicamente, me crié sola». Eduardo sintió una punzada de empatía al escuchar eso. «Lo siento, no sabía», dijo con suavidad. «No te preocupes», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Es parte de la vida, ¿no? A veces, las cosas no salen como esperamos, pero aprendemos a vivir con eso». Eduardo asintió, admirando la fortaleza de Sofía. «¿Y tu padre? ¿Nunca intentaste encontrarlo?» Sofía suspiró, mirando su taza de café. «A veces pienso en buscarlo, pero siempre me detengo. No sé si quiero abrir esa puerta después de tanto tiempo. Prefiero concentrarme en mi vida ahora y en mis estudios». La conversación continuó por un rato, pero algo en la historia de Sofía se quedó con Eduardo. Mientras regresaba a su oficina, no podía dejar de pensar en lo que ella le había dicho sobre su padre. Había algo en su tono, una mezcla de tristeza y resignación, que lo perturbaba profundamente. Unos días después, Eduardo estaba en su oficina, revisando algunos documentos, cuando de repente sintió una necesidad apremiante de hacer algo por Sofía. Recordó que había mencionado su deseo de estudiar diseño gráfico, pero que le costaba trabajo pagarse los estudios. Con una idea en mente, llamó a su asistente. «Necesito que hagas una búsqueda de información», le dijo. «Quiero que investigues si hay alguna beca o programa de apoyo para estudiantes de diseño gráfico. Y también, necesito que investigues sobre el padre de Sofía». No tengo muchos detalles, pero cualquier pista sería útil. La asistente, acostumbrada a las solicitudes inusuales de Eduardo, aceptó sin hacer preguntas. Mientras ella se ponía manos a la obra, Eduardo no podía evitar sentirse un poco culpable por entrometerse en la vida personal de Sofía sin su consentimiento, pero también sentía que si podía ayudarla, debía hacerlo. Pasaron algunos días, y finalmente la asistente le trajo la información. Había encontrado un programa de becas que encajaba perfectamente con el perfil de Sofía, lo cual alegró a Eduardo. Sin embargo, lo que más lo impactó fue la información sobre el padre de Sofía. Al parecer, su padre había sido un empresario exitoso en su tiempo, pero había desaparecido de la vida pública después de una serie de problemas financieros y personales. Eduardo se quedó mirando la carpeta con la información, sintiendo una mezcla de sorpresa y preocupación. Sabía que debía ser cauteloso con lo que había descubierto, pero también sabía que esta información podría cambiar la vida de Sofía. Decidió no decirle nada por el momento y en su lugar, la invitó a cenar para celebrar la beca que había encontrado para ella. Cuando Sofía recibió la noticia, se mostró genuinamente emocionada. «No puedo creerlo. Esto es lo que necesitaba para seguir adelante con mis estudios. No sé cómo agradecerte, Eduardo», dijo con una sonrisa radiante. «Solo quiero verte feliz y lograr tus sueños», respondió Eduardo, sintiendo un calor en su pecho al ver la felicidad de Sofía. Esa noche,
Durante la cena, Eduardo y Sofía hablaron de planes futuros, de las oportunidades que se abrirían para ella ahora que podía continuar con sus estudios. Sin embargo, Eduardo no podía quitarse de la cabeza la información sobre el padre de Sofía. Sabía que debía decirle, pero también temía cómo reaccionaría ella. Finalmente, después de un par de copas de vino, Eduardo decidió ser honesto. «Sofía, hay algo que necesito contarte», comenzó, sintiendo una ligera tensión en su pecho. «Mientras investigaba sobre las becas, también pedí que buscaran información sobre tu padre». Sofía lo miró con sorpresa. Claramente no esperando esa revelación. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Lo siento, sé que debía habértelo dicho antes, pero sentí que debía ayudarte de alguna manera. Encontré algo, pero no quise mencionarlo hasta estar seguro de qué hacer con esa información, explicó Eduardo, con un tono sincero. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Eduardo le había dicho. Finalmente, suspiró y lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. «No sé si quiero saberlo, Eduardo. Es algo que he dejado atrás, pero, al mismo tiempo, siento curiosidad». Eduardo asintió, comprendiendo su dilema. «No tienes que decidir ahora». Solo quiero que sepas que, si decide saberlo, estar aquí para apoyarte. Sofía sonrió débilmente, agradecida por la comprensión de Eduardo. «Gracias, Eduardo. Realmente aprecio lo que estás haciendo por mí». Mientras terminaban la cena, Eduardo se dio cuenta de que su relación con Sofía había llegado a un punto de inflexión. Había algo profundo que los unía, algo que iba más allá de una simple amistad. Pero sabía que con esa conexión venían responsabilidades y decisiones difíciles que ambos tendrían que enfrentar. Después de la revelación de Eduardo sobre la investigación del padre de Sofía, ambos se encontraban en una encrucijada emocional. Eduardo no podía sacarse de la cabeza la posibilidad de que esta información pudiera cambiar la vida de Sofía de manera significativa, pero también sentía que debía respetar sus tiempos y su espacio. Por su parte, Sofía se encontraba luchando con sentimientos encontrados, la curiosidad por descubrir la verdad sobre su padre y el miedo a reabrir heridas del pasado que había tratado de sanar. Los días pasaron, y aunque sus encuentros continuaron, había una tensión latente entre ellos. Eduardo se esforzaba por actuar con normalidad, pero era evidente que algo lo inquietaba. Sofía, por su parte, intentaba evitar el tema, sumergiéndose en sus estudios y en el trabajo, pero el pensamiento de lo que Eduardo había descubierto no dejaba de rondar su mente. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque, Eduardo decidió enfrentar el tema nuevamente. «Sofía, sé que esto es difícil para ti, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. No quiero presionarte, pero también quiero que sepas que estoy dispuesto a ayudarte a descubrir la verdad, si decides que es lo que quieres». Sofía se detuvo, mirando a Eduardo con una mezcla de agradecimiento y tristeza. «Lo sé, Eduardo. Y te agradezco que estés aquí para mí. Pero es algo tan complicado. Parte de mí quiere saber, pero otra parte tiene miedo de lo que pueda encontrar. He pasado tanto tiempo tratando de aceptar que mi padre se fue, que no sé si estoy lista para enfrentar esa realidad de nuevo». Eduardo asintió, comprendiendo su dilema. «No tienes que decidir ahora. Tómate el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que no tienes que hacerlo sola». Sofía sonrió débilmente, sintiendo una mezcla de alivio y peso. La presencia de Eduardo la reconfortaba, pero al mismo tiempo, su cercanía hacía que las decisiones que debía tomar fueran aún más difíciles. Sabía que Eduardo tenía razón, que eventualmente tendría que enfrentarse a esa verdad, pero no estaba segura de cuándo o cómo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por esa tensión interna en ambos. Eduardo seguía con sus compromisos con Mariana, avanzando los preparativos de la boda, pero cada vez le resultaba más difícil concentrarse en ello. Sus pensamientos volvían constantemente a Sofía, a sus conversaciones, y a la conexión que sentía con ella. Aunque sabía que había tomado la decisión de casarse con Mariana, no podía ignorar la creciente duda que lo atormentaba. Por otro lado, Sofía intentaba seguir adelante con su vida, pero la incertidumbre sobre su padre y la relación que estaba desarrollando con Eduardo la mantenían en un estado de constante ansiedad. Sabía que Eduardo se preocupaba por ella, que quería lo mejor para ella, pero también sentía que estaba empezando a depender demasiado de su apoyo emocional. Se preguntaba si era justo para él, para Mariana, e incluso para ella misma, mantener esa relación cuando estaba claro que había algo más que amistad entre ellos. Un día, mientras estaba en la tienda, Sofía decidió que necesitaba tomar una decisión.
Sabía que no podía seguir evadiendo la situación, que debía enfrentar sus miedos y aclarar sus sentimientos. Después de su turno, tomó el teléfono y llamó a Eduardo. «Eduardo, necesitamos hablar», dijo con firmeza. «Creo que es hora de que tomemos algunas decisiones». Eduardo, que estaba en su oficina, sintió un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no estaba seguro de estar listo para lo que podría significar. «Claro, Sofía. Dime dónde y cuándo, y estaré ahí». Se encontraron en un café tranquilo, lejos de la tienda y de las multitudes. El ambiente era tenso, y ambos sabían que la conversación que estaban a punto de tener cambiaría el curso de su relación. «Eduardo, he estado pensando mucho en todo esto», comenzó Sofía, mirando su taza de té sin realmente verla. «Sobre lo de mi padre, y sobre nosotros». Eduardo asintió, sin interrumpirla, permitiéndole hablar. «Me he dado cuenta de que no puedo seguir evitando mi pasado», continuó Sofía, levantando la vista para encontrar los ojos de Eduardo. «Si quiero seguir adelante con mi vida, tengo que enfrentar esa parte de mi historia». No sé qué voy a encontrar, pero creo que necesito saberlo. Eduardo sintió una mezcla de alivio y preocupación. «Estoy contigo en esto, Sofía. Lo que decidas hacer, estaré a tu lado». Sofía sonrió levemente, agradecida por su apoyo. «Y sobre nosotros. Eduardo, sé que has sido un amigo increíble, y te valoro mucho, pero también sé que lo que estamos sintiendo no es solo amistad. Y eso me asusta, porque tú estás comprometido y yo no quiero ser la causa de ningún problema en tu vida». Eduardo sintió un peso en el pecho al escuchar sus palabras. Sabía que tenía razón, que lo que había entre ellos iba más allá de la amistad, pero también sabía que estaba en medio de una situación muy complicada. «Sofía, lo que siento por ti es real. No puedo negarlo. Pero también sé que estoy comprometido con Mariana y que debo ser honesto con ella y conmigo mismo». La tensión entre ellos era palpable, y ambos sabían que la decisión que tomaran definiría su futuro. «No quiero ser un obstáculo en tu vida, Eduardo», dijo Sofía, con voz firme. «Pero también necesito ser honesta conmigo misma. Así que creo que lo mejor es que tome un tiempo para pensar en lo que realmente quiero, y que tú hagas lo mismo». Eduardo asintió, sabiendo que Sofía tenía razón. «Tienes razón, Sofía. Necesitamos tiempo para aclarar nuestros sentimientos y tomar decisiones que sean justas para todos». Ambos se despidieron, sabiendo que las próximas semanas serían cruciales para definir sus caminos. Eduardo tendría que enfrentarse a las dudas sobre su compromiso con Mariana, mientras que Sofía tendría que decidir si estaba dispuesta a explorar la verdad sobre su padre y lo que sentía por Eduardo. Los días siguientes a su conversación fueron difíciles tanto para Eduardo como para Sofía. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos, tratando de procesar las decisiones que debían tomar. Eduardo se encontraba en un dilema que nunca había imaginado enfrentar. Había pasado años construyendo una vida basada en el éxito y las expectativas sociales, pero ahora esas mismas expectativas le parecían una jaula de la que no sabía cómo escapar. Mariana, mientras tanto, seguía avanzando con los preparativos de la boda. Ella no notaba el conflicto interno de Eduardo, o si lo hacía, prefería no mencionarlo, asumiendo que los nervios pre-boda eran normales. Pero Eduardo sabía que lo que estaba sintiendo no era simplemente nervios. Era una profunda incertidumbre sobre el camino que estaba tomando. Cada vez que estaba con Mariana, Eduardo no podía evitar compararla con Sofía. Mariana era todo lo que cualquier hombre podría desear: hermosa, inteligente, sofisticada. Sin embargo, había una conexión con Sofía que iba más allá de lo físico o lo superficial. Con Sofía, Eduardo sentía que podía ser él mismo, sin pretensiones, sin la necesidad de impresionar a nadie. Por otro lado, Sofía se encontraba lidiando con su propio conflicto. Sabía que lo que sentía por Eduardo era más que amistad, pero también sabía que no quería ser la causa de la ruptura de su compromiso con Mariana. Además, la incertidumbre sobre su padre la mantenía en un estado constante de ansiedad. Decidió que era momento de enfrentarse a su pasado y conocer la verdad, pero no estaba segura de cómo manejar la situación con Eduardo. Finalmente, un día, mientras caminaba por el parque para despejar su mente, Sofía tomó una decisión. Debía hablar con Eduardo nuevamente y dejar claro que, aunque sus sentimientos por él eran fuertes, no podía continuar con esta ambigüedad. Si él estaba realmente comprometido con Mariana, entonces debía respetar eso y seguir adelante con su vida. Pero si Eduardo tenía dudas, entonces él debía resolverlas antes de que pudieran considerar cualquier otra cosa. Esa misma tarde, Sofía llamó a Eduardo y le pidió que se encontraran. «Eduardo,
que también había estado pensando en ella, aceptó de inmediato. Se encontraron en un pequeño restaurante, lejos del bullicio de la ciudad, donde podían hablar en privado. Eduardo, he estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez, comenzó Sofía, mirando a Eduardo con una mezcla de determinación y tristeza. Sé que lo que siento por ti es real, pero también sé que no puedo seguir así. No quiero ser la causa de problemas en tu vida, y tampoco quiero vivir en una constante incertidumbre. Eduardo la miró, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que Sofía tenía razón, que no podían seguir ignorando lo que sentían, pero también sabía que estaba en medio de una situación extremadamente complicada. Sofía, lo que siento por ti también es real, dijo con sinceridad. Pero estoy comprometido con Mariana, y aunque tengo dudas, no quiero hacerle daño. No sé qué hacer. Sofía suspiró, asintiendo con la cabeza. Entiendo, Eduardo. Y es por eso que creo que debes tomarte el tiempo para aclarar tus sentimientos. No quiero presionarte, pero tampoco quiero que sigamos viéndonos si no hay un futuro para nosotros. Las palabras de Sofía fueron como un golpe para Eduardo. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no estaba seguro de cuál era la correcta. Sin embargo, también sabía que no quería perder a Sofía, y esa realización lo asustaba más que cualquier otra cosa. Sofía, necesito tiempo para pensar, pero quiero que sepas que lo último que quiero es perderte, dijo Eduardo, con voz quebrada. No sé cómo, pero quiero encontrar una manera de que esto funcione. Sofía lo miró, sintiendo una mezcla de esperanza y resignación. Entonces tómate el tiempo que necesites, Eduardo. Pero recuerda que yo también necesito seguir con mi vida, y no puedo esperar indefinidamente. Con esa declaración, la conversación llegó a su fin. Ambos sabían que lo que estaba en juego era mucho más que una simple relación. Era el futuro de sus vidas y la dirección que querían tomar. Eduardo sabía que debía enfrentar sus miedos y tomar una decisión firme, mientras que Sofía debía decidir si estaba dispuesta a esperar o si era mejor seguir adelante sola. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Eduardo se sumergió en su trabajo, tratando de distraerse de sus problemas personales, mientras Mariana seguía con los preparativos de la boda, sin sospechar el tumulto emocional que su prometido estaba enfrentando. Por su parte, Sofía decidió finalmente contactar a la persona que Eduardo había encontrado, la que podría tener información sobre su padre. Con el corazón en la mano, Sofía marcó el número que Eduardo le había dado. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió con un tono que le resultó vagamente familiar. Hola, soy Sofía. Creo que tú podrías ser mi padre, dijo, con la voz temblando de nervios. Hubo un silencio al otro lado de la línea, antes de que la voz respondiera, esta vez con un tono de incredulidad y emoción contenida. ¿Sofía? ¿Eres realmente tú? No puedo creerlo. He estado buscando una manera de contactarte durante años. Sofía sintió como su corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar las palabras que escuchaba. Sabía que esta conversación cambiaría su vida para siempre, pero no estaba preparada para la oleada de emociones que la embargaban. Decidió que era hora de enfrentar la verdad y descubrir lo que el destino le tenía reservado. Sofía colgó el teléfono, sintiéndose abrumada por la conversación que acababa de tener. Las palabras de su padre, a quien había creído perdido para siempre, resonaban en su mente como un eco distante. Había esperado toda su vida para tener noticias de él, pero ahora que la oportunidad finalmente se había presentado, no estaba segura de cómo sentirse. La voz al otro lado de la línea había sido cálida, llena de arrepentimiento y emoción contenida. Su padre le había explicado que, después de separarse de su madre, había intentado seguir adelante, pero nunca había dejado de pensar en ella. Había enfrentado muchos desafíos, tanto personales como financieros, que lo habían llevado a distanciarse, pero siempre había deseado reconectarse con ella. Sin embargo, el miedo al rechazo y la vergüenza por sus fracasos lo habían mantenido alejado. Sofía, aunque profundamente conmovida por su explicación, no podía evitar sentirse confusa. ¿Cómo podría reconciliar el hombre que había hablado con ella tan amorosamente con la figura distante que había estado ausente durante la mayor parte de su vida? Decidió que necesitaba tiempo para procesar todo antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro con él. Mientras tanto, Eduardo también se encontraba en medio de su propio conflicto interno. La conversación con Sofía le había dejado claro que debía tomar una decisión, y rápido. No podía seguir viviendo en la ambigüedad, y sabía que, sin importar cuál fuera su elección, alguien saldría herido. Esa noche, mientras cenaba con Mariana, Eduardo no pudo evitar notar la distancia emocional que sentía.
Mariana hablaba de los detalles finales de la boda, pero Eduardo apenas podía concentrarse en lo que decía. Su mente estaba en otro lugar, con otra persona. Finalmente, después de empujar la comida en su plato durante varios minutos, Eduardo tomó una decisión. Sabía que debía ser honesto con Mariana, por doloroso que fuera. No podía seguir con los preparativos de la boda, sin antes aclarar sus sentimientos. Mariana, tenemos que hablar, dijo Eduardo, interrumpiendo a su novia en medio de una oración sobre las flores que habían elegido. Mariana lo miró, sorprendida por el tono serio en su voz. ¿Qué pasa, Eduardo? Todo está bien. Eduardo suspiró, dejando caer los cubiertos en la mesa. No, Mariana, no todo está bien. He estado pensando mucho en nosotros, en nuestro futuro, y no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. El rostro de Mariana se tornó serio, y un atisbo de preocupación comenzó a asomar en sus ojos. ¿A qué te refieres? ¿Es por la boda? ¿Tienes dudas? Eduardo asintió, sintiendo como la tensión aumentaba en la habitación. Sí, tengo dudas. No sobre ti, Mariana, porque eres increíble. Pero sobre mí, sobre si estoy haciendo esto por las razones correctas. Mariana lo miró, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Por qué me dices esto ahora, Eduardo? Pensé que estábamos bien, que querías esto tanto como yo. Lo quería, admitió Eduardo, pero no puedo ignorar lo que siento. No quiero casarme solo porque es lo que se espera de mí. Quiero estar seguro de que es lo que realmente quiero, y en este momento, no lo estoy. Mariana apartó la vista, luchando por procesar lo que Eduardo le estaba diciendo. Finalmente, después de un largo silencio, se levantó de la mesa, sin mirar a Eduardo. Necesito estar sola, dijo con voz quebrada. No puedo creer que me estés diciendo esto ahora, a tan poco tiempo de la boda. Eduardo intentó alcanzarla, pero Mariana lo apartó con una mano. Por favor, no me sigas. Necesito pensar. Eduardo la vio salir de la habitación, sintiéndose más solo que nunca. Sabía que había hecho lo correcto al ser honesto con Mariana, pero también sabía que había causado un dolor que tal vez nunca pudiera reparar. Esa misma noche, Sofía decidió que necesitaba hablar nuevamente con su padre. Había pasado horas reflexionando sobre su conversación, y aunque tenía muchas preguntas, sentía que debía darle una oportunidad de explicarse más a fondo. Llamó a su padre nuevamente, y esta vez, después de algunas palabras vacilantes, decidieron reunirse en persona. Eligieron un café en un barrio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Sofía llegó temprano, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba que su padre apreciara. Cuando finalmente lo vio entrar, su primera impresión fue de sorpresa. El hombre que se acercaba a ella no era el hombre fuerte y dominante que recordaba de su infancia. Había envejecido, y su rostro mostraba las marcas del tiempo y las dificultades que había atravesado. Sin embargo, en sus ojos, Sofía pudo ver una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «Hola, Sofía», dijo su padre con voz suave mientras se sentaba frente a ella. «Gracias por darme esta oportunidad». Sofía asintió, sin saber muy bien cómo empezar. «Hola», respondió, sintiendo como su nerviosismo aumentaba. «No estoy segura de qué decir». «Está bien», dijo su padre con una sonrisa triste. «No tienes que decir nada si no quieres. Solo quiero que sepas que lamento mucho no haber estado ahí para ti. Fue mi mayor error, y no pasa un día en que no me arrepienta de ello». Sofía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar esas palabras. «¿Por qué te fuiste? Nunca entendí por qué simplemente desapareciste». Su padre suspiró, bajando la mirada. «Fue un cúmulo de cosas, Sofía. Después de separarme de tu madre, perdí el rumbo. Cometí muchos errores, algunos de los cuales me alejaron aún más de ti. Pero siempre te tuve en mi mente. Siempre quise volver, pero no sabía cómo». La conversación continuó, y poco a poco, Sofía comenzó a entender la complicada relación de su padre con el pasado. No fue fácil, pero escuchar su versión de la historia le permitió empezar a sanar las heridas que había llevado consigo durante tanto tiempo. Mientras Sofía y su padre se reconciliaban, Eduardo, por otro lado, estaba en su apartamento, sumido en la reflexión. Sabía que había llegado a un punto crucial en su vida, uno en el que debía tomar decisiones difíciles. Estaba a punto de romper con Mariana, sabiendo que eso podría cambiar el curso de su vida para siempre, pero también sabiendo que no podía seguir adelante con la boda si no estaba seguro de sus sentimientos. Finalmente,
Después de horas de pensamientos y emociones encontradas, Eduardo tomó su teléfono y envió un mensaje a Sofía. Necesito verte. Hey algo que tengo que decirte. Sofía, que aún estaba en el café con su padre, leyó el mensaje y sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que Eduardo estaba luchando con sus propios demonios, y aunque no sabía qué significaba exactamente ese mensaje, sintió que algo importante estaba a punto de suceder. Esa noche, mientras el mundo seguía girando, Eduardo y Sofía sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Las decisiones que tomaran en los próximos días definirían no solo su futuro, sino también el de aquellos que los rodeaban. Eduardo se sentó en la mesa del café donde había quedado con Sofía, su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Había pasado la noche anterior en vela, repasando cada momento de su relación con Mariana y cada conversación que había tenido con Sofía. Sabía que estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida para siempre, pero aún no estaba completamente seguro de cuál era la correcta. Cuando Sofía entró en el café, Eduardo sintió un alivio instantáneo al verla. Su presencia siempre había tenido ese efecto en él, calmándolo en medio de la tormenta interna que estaba viviendo. Ella se acercó lentamente a la mesa, con una expresión serena pero seria. «Hola, Eduardo», dijo Sofía mientras tomaba asiento frente a él. «Recibí tu mensaje. ¿Qué es lo que querías decirme?» Eduardo tomó un momento para observarla, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria. Sabía que no podía seguir con esta ambigüedad, y que Sofía merecía una respuesta clara. «Sofía, he estado pensando mucho en todo esto, en nosotros, en Mariana, en todo. Y sé que no puedo seguir así, haciéndole daño a todos los involucrados, incluyendo a mí mismo». Sofía lo miró, con una mezcla de anticipación y preocupación. «¿Qué has decidido, Eduardo?» Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras antes de pronunciarlas. «He decidido ser honesto conmigo mismo y con Mariana. No puedo seguir adelante con la boda si no estoy completamente seguro de que es lo correcto. Y la verdad es que mis sentimientos por ti son más fuertes de lo que puedo ignorar». Sofía lo miró en silencio, procesando lo que Eduardo acababa de decir. Parte de ella se sentía aliviada al escuchar esas palabras, pero otra parte se preocupaba por las consecuencias que esto traería para todos. «Eduardo, no quiero que tomes esta decisión solo por mí», dijo con suavidad. «No quiero que termines arrepintiéndote». Eduardo negó con la cabeza, tomando la mano de Sofía a través de la mesa. «No estoy haciendo esto solo por ti, Sofía. Estoy haciendo esto porque sé que, si sigo adelante con la boda, estaría traicionándome a mí mismo. Y te estaría traicionando a ti, y también a Mariana. No puedo vivir con esa culpa». Sofía sintió una mezcla de emociones al escuchar a Eduardo. Sabía que esta decisión no era fácil para él, y aunque parte de ella estaba feliz de que Eduardo hubiera elegido seguir sus sentimientos, también sabía que esto significaba enfrentar un futuro incierto. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?», preguntó Sofía, tratando de mantener la calma. «Voy a hablar con Mariana esta noche», respondió Eduardo, con una firmeza que no había sentido en semanas. «Le diré la verdad, y cancelaré la boda. Sé que va a ser difícil, y probablemente me odiará por un tiempo, pero no puedo seguir adelante con esto sabiendo lo que siento por ti». Sofía asintió, sabiendo que esta era la mejor decisión, aunque no era fácil. «Estaré aquí para ti, Eduardo. Lo que necesites». Eduardo sonrió con gratitud, apretando suavemente la mano de Sofía. «Gracias, Sofía. Significa mucho para mí saber que te tengo a mi lado». Después de su conversación, Eduardo y Sofía salieron del café, sabiendo que el próximo paso sería el más difícil de todos. Eduardo sabía que la conversación con Mariana no sería fácil, pero también sabía que debía hacerlo cuanto antes. No quería seguir prolongando lo inevitable. Esa noche, Eduardo invitó a Mariana a su apartamento para hablar. Mariana, que todavía estaba enojada por su conversación anterior, aceptó a regañadientes, sin saber qué esperar. Cuando llegó, Eduardo la recibió con una expresión grave que hizo que su corazón se hundiera. «Mariana, hay algo que necesito decirte, y necesito que me escuches», comenzó Eduardo, tratando de mantener la calma. «Sé que lo que voy a decirte no va a ser fácil, pero necesito ser honesto contigo». Mariana lo miró, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. «¿De qué se trata, Eduardo? ¿Qué es lo que no me has dicho?». Eduardo respiró hondo, preparándose para lo que venía. «No puedo seguir adelante con la boda, Mariana. No puedo hacerlo porque no estoy seguro de que sea lo correcto.
He estado luchando con mis sentimientos, y la verdad es que no puedo casarme contigo sabiendo que mis sentimientos por otra persona son más fuertes de lo que debería permitir. Las palabras cayeron como una bomba, y Mariana se quedó sin habla, su rostro pálido mientras procesaba lo que Eduardo acababa de decir. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Lo siento, Mariana, dijo Eduardo, sintiendo un dolor profundo al ver su reacción. Nunca quise lastimarte, pero no puedo seguir adelante con esto si no estoy seguro. Sería injusto para ti, y para mí. Mariana se levantó de golpe, con lágrimas llenando sus ojos. No puedo creer que me estés haciendo esto ahora. Después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos planeado. Era un cobarde, Eduardo. Eduardo bajó la cabeza, aceptando su reproche. Sabía que Mariana tenía razón en estar enojada, y sabía que había causado un daño que tal vez nunca podría reparar. Tienes razón, Mariana. He sido un cobarde por no ser honesto antes. Pero no puedo seguir adelante con la boda sabiendo que no es lo que realmente quiero. Mariana lo miró por un largo momento, antes de sacudir la cabeza con incredulidad. No puedo creer que me estés haciendo esto, murmuró antes de salir del apartamento, dejando a Eduardo solo en medio de la sala vacía. Eduardo se quedó ahí, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que el dolor fuera menos intenso. Se hundió en el sofá, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había puesto fin a una relación que había sido importante para él, pero también sabía que no podía seguir adelante con una mentira. Al día siguiente, Eduardo se reunió con Sofía y le contó lo sucedido. Sofía lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza por Mariana y de alivio por Eduardo. Sabía que esto era solo el comienzo de un camino difícil para ambos, pero también sabía que, al menos, ahora podían enfrentarlo juntos. La mañana siguiente fue diferente para Eduardo. Había pasado la noche anterior en una mezcla de emociones, desde la tristeza por haber lastimado a Mariana hasta el alivio por haber sido honesto con ella y consigo mismo. Aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, también sentía una extraña paz que no había experimentado en mucho tiempo. Eduardo se levantó temprano y decidió tomar un paseo por el parque para despejar su mente. Mientras caminaba, su teléfono sonó. Era Sofía. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás?, preguntó ella con un tono suave, casi cauteloso. Estoy bien, creo, respondió Eduardo, mirando el paisaje mientras hablaba. No fue fácil anoche, pero sé que hice lo correcto. Lo siento por lo que tuviste que pasar, dijo Sofía, con empatía en su voz. ¿Quieres que nos veamos? Puedo acompañarte si necesitas hablar. Eduardo sonrió al escuchar la oferta. Me encantaría verte, Sofía. Estoy en el parque cerca de mi apartamento. Puis venir. Voy para allá, respondió Sofía sin dudarlo. Unos minutos después, Sofía llegó al parque y encontró a Eduardo sentado en un banco, mirando al lago. Se acercó y se sentó junto a él, sin decir nada por un momento. Ambos miraron el agua en silencio, dejando que la tranquilidad del entorno los envolviera. Anoche hablé con Mariana, comenzó Eduardo, rompiendo el silencio. Le dije todo, que no podía seguir con la boda. Fue doloroso, pero creo que en el fondo ambos sabíamos que era lo correcto. Sofía asintió, escuchando atentamente. Debe haber sido muy difícil para ella. Y para ti también. Lo fue, admitió Eduardo, pero no podía seguir adelante con algo que no sentía del todo. Y no sería justo para ninguno de nosotros. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Sofía, volviendo su atención a él. Me siento aliviado, pero también triste, confesó Eduardo. Sé que lastimé a Mariana, y eso me duele. Pero también sé que no podía seguir viviendo una mentira. Sofía colocó una mano sobre la de Eduardo, dándole un apretón suave. Eres valiente por haber sido honesto, Eduardo. No muchas personas tienen el valor de enfrentar la verdad, especialmente cuando es tan dolorosa. Eduardo le devolvió el gesto, entrelazando sus dedos con los de Sofía. Gracias, Sofía. No sé qué habría hecho sin ti. Me has ayudado a ver las cosas con más claridad, a darme cuenta de lo que realmente quiero. ¿Y qué es lo que realmente quieres, Eduardo?, preguntó Sofía, sus ojos buscando los de él, buscando una respuesta. Eduardo la miró fijamente, sintiendo como el peso de las últimas semanas finalmente comenzaba a desvanecerse. Te quiero a ti, Sofía. Quiero explorar lo que hay entre nosotros, ver hacia dónde nos lleva. Sé que no será fácil,
pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Sofía sintió una oleada de emociones al escuchar esas palabras. Parte de ella había esperado este momento, pero también sabía que el camino no sería sencillo. Sin embargo, en su corazón, sabía que quería lo mismo. Yo también quiero intentarlo, Eduardo, respondió con sinceridad. Pero tenemos que ir con calma, asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto para ambos. Estoy de acuerdo, dijo Eduardo, sintiendo una paz renovada. No quiero apresurarnos. Quiero hacer esto bien, sin presiones ni expectativas. Solo nosotros, descubriendo lo que podemos ser juntos. Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la compañía mutua. La conexión que habían sentido desde el principio ahora se sentía más fuerte, más clara. No había más dudas ni incertidumbres, solo la posibilidad de un futuro juntos. En los días y semanas que siguieron, Eduardo y Sofía comenzaron a pasar más tiempo juntos, explorando su relación de manera tranquila y sin presiones. Eduardo también decidió tomarse un tiempo para reflexionar sobre su vida y lo que realmente quería. Dejó de lado algunos proyectos en su empresa para centrarse en lo que realmente le importaba, su felicidad personal y su relación con Sofía. Sofía, por su parte, también se enfocó en su propio crecimiento. Continuó con sus estudios de diseño gráfico, y gracias a la beca que Eduardo le había ayudado a conseguir, pudo dedicarse plenamente a su pasión. También continuó trabajando en la relación con su padre, descubriendo que, aunque el camino hacia la reconciliación no era fácil, valía la pena intentarlo. La relación entre Eduardo y Sofía floreció con el tiempo. Ambos descubrieron que, a pesar de sus diferentes orígenes y estilos de vida, compartían valores fundamentales y una profunda conexión emocional. Su relación se basó en la confianza, la honestidad y el respeto mutuo, y ambos se apoyaron en los momentos difíciles, creciendo juntos en el proceso. Eduardo nunca había imaginado que un simple anillo perdido en una tienda de departamentos lo llevaría a reevaluar toda su vida y encontrar un amor verdadero en el proceso. Pero así había sido, y estaba agradecido por cada paso del camino, incluso los más difíciles. Un día, mientras paseaban por el parque donde solían encontrarse, Eduardo se detuvo de repente y miró a Sofía con una sonrisa. Sofía, te he dicho últimamente lo afortunado que me siento de haberte encontrado. Sofía rió suavemente, apretando su mano. Sí, pero me encanta escucharlo. Y yo también me siento afortunada de haberte encontrado, Eduardo. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la simple alegría de estar juntos. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos se sentían seguros de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir acompañándonos en nuevas aventuras, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Nos encantaría seguir creando más historias para ti. Nos vemos en la próxima.